Bueno, saludos, mi gente querida, gracias por estar aquí nuevamente con nosotros en este su espacio, El Congreso Llega a Ti. Yo hoy, este domingo, pues le estoy haciendo honor al mes más bonito que tiene el año, sobre todo el periodo de Navidad. Por eso tengo yo hoy ese rojo manzana, miren qué belleza, porque yo no sé ustedes, pero a mí el mes que más me gusta es diciembre y es por la Navidad, porque miren, aunque sea sentada en mi casa, yo me la disfruto al máximo. Mire, hoy estaremos hablando con el neurocirujano Francisco Alberto Díaz, quien es además presidente presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Él nos va a explicar cuáles son las consecuencias que tiene que sufrir una persona por la que puede pasar una persona víctima de un accidente de tránsito. Además, lo que piensa sobre la vacuna contra el COVID-19 y la nueva variante Omicron. Así es. Así es que quédense con nosotros. Bueno, esta semana la Cámara de Cuentas de la República presentó un informe que da cuenta sobre los fondos que recibió pues Lucía Medina para su fundación, y de acuerdo a este órgano, que es el que tiene la facultad de fiscalizar el uso que se le dan a los dineros del pueblo en las instituciones públicas. Entonces, según este informe, esos gastos en la fundación de la expresidenta de la Cámara de Diputados y también diputada por San Juan, Lucía Medina, no están bien sustentados. Entre ese señalamiento y otros que vamos a conocer a continuación en la siguiente historia. Tanto Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, como Julio César de la Rosa, presidente de Alianza Dominicana contra la Corrupción, coincidieron en que luego del informe presentado por la Cámara de Cuentas, en el cual revela irregularidades en fondos suministrados por el FOMPER a la Fundación de Mujeres para el Desarrollo de San Juan, dirigida por la diputada Lucía Medina, hermana del expresidente de la República, Danilo Medina, lo que prosigue es que el Ministerio Público actúe en consecuencia. Saludamos lo que está haciendo Cámara de Cuentas, esperamos entonces que el Ministerio Público pueda pues empoderarse y pueda hacer el trabajo que se corresponde, que es hacer el levantamiento, el estudio y proceder en consecuencia con lo que serían los eventuales procedimientos, siempre observando y respetando el debido proceso de ley. Pero esto es un avance significativo y positivo, el que el Ministerio Público en la República Dominicana pues cuente con el papeleo, cuente con los soportes que deberá pues servirle de sustento ante los tribunales de la República para los sometimientos de rigor. Ya tendrá el Ministerio Público la oportunidad de encauzar a todos aquellos responsables de haber dado un uso irregular a los recursos del Estado, que a partir de este informe de parte de la Cámara de Cuentas, el órgano que tiene la facultad para auditar el gasto después que se produce, pues seguir adelante. Además, resaltaron el trabajo que está realizando actualmente la Cámara de Cuentas, ya que tras auditorías realizadas a varias entidades, se han podido destapar algunos hechos de corrupción. Mira, para la Fundación Justicia y Transparencia es auspicioso, es positivo el que Cámara de Cuentas de la República Dominicana, que es el órgano rector precisamente de lo que conocemos como el control externo, ¿verdad? Porque se trata de un órgano constitucional, pues empiece a servir, empiece a facilitar los insumos que van a potencializar, van a mejorar la capacidad del Ministerio Público para lo que es el enjuiciamiento. Esto naturalmente ha puesto en evidencia el silencio administrativo por parte de la Cámara de Cuentas anteriormente, que debió actuar con mayor celeridad, con mayor sigilo de advertir anomalías que se pudieran producir en instituciones
públicas. Según el informe presentado por la Cámara de Cuentas en la nueva auditoría en la que se analiza los procesos financiero y administrativo de remuneraciones, compras y ayudas sociales de la Fundación, indica que de 80 millones percibidos entre el año 2013 y el 2018 del FOMPER, 38.250.000 pesos no fueron presentados a la Dirección General de Impuestos Internos. Bueno, la situación en Haití sigue sin solución y también sigue sin solución y sin esperanza ninguna de que los organismos internacionales pues intervengan para ayudar a esta nación, a estos amigos a reencontrarse con la institucionalidad, a reencontrarse con las ganas de llevar a cabo procesos que le permitan pues celebrar elecciones limpias, transparentes y tranquilas para elegir un nuevo presidente. Todo eso continúa sin que se vea una luz en el camino que lleve a Haití, al pueblo haitiano, a una solución. Los organismos internacionales, organismos, no todos, continúan pues criticando el papel de la República Dominicana frente a los haitianos. Pero yo me pregunto, ¿y ustedes qué están haciendo? Vamos a ver el siguiente reporte. Como un estado fallido es calificado Haití, una nación históricamente marcada por la inestabilidad socioeconómica, la crisis, la recrudecida violencia y los más altos niveles de inseguridad. El diputado Tobías Crespo califica de injusta las posiciones que han tomado los organismos internacionales, quienes han señalado que la República Dominicana le ha dado la espalda a su país vecino. La comunidad internacional es injusta y muchos países también que no han reconocido el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio que ha resultado para la República Dominicana destinar miles de millones de pesos y a veces de dólares para solventar parte de la migración, no solamente haitiana, sino de otros países, pero en principal haitiana, que es nuestro vecino más próximo porque tenemos frontera. Crespo enfatiza que durante décadas el país ha cargado con las carencias de esta nación. En el aspecto de la salud, de la educación, en todos los aspectos de la seguridad ciudadana, la República Dominicana tiene que destinar de su presupuesto de ingresos y gastos anuales para atender a esta migración que es muy elevada, más de lo que nosotros pensamos. Porque esta migración desde hace mucho tiempo están trabajando en los sectores de construcción, en los sectores agrícolas, pero ya la vemos en todos los sectores de la vida productiva. Vemos muchos ciudadanos haitianos que están en la República Dominicana, sobre todo haciendo tareas y labores que muchas veces los dominicanos no quieren hacer, otras veces violando la ley del Código Laboral. Las parturientas haitianas copando los hospitales del país continúan siendo el talón de Aquiles ante la indetenible migración haitiana hacia la República Dominicana. Nos hemos prestado para construir un hospital en la frontera para que toda esa parturienta, en vez de tener que trasladarse aquí y pagar dinero, porque también eso es un gran negocio que muchos, incluso dominicanos, han utilizado para traer esa parturienta nacional haitiano a venir aquí y entonces tienen que pagar una cantidad de dinero. La República Dominicana históricamente ha sido una república muy hospitalaria, muy solidaria. Los legisladores coinciden al decir que el país ya no puede cargar con los conflictos de esta nación. Lo que nosotros no tenemos es un presupuesto para dos países. Tenemos un presupuesto de Ley General de Gastos para la República Dominicana, entonces no podemos invertirlo en Haití. Hemos sido solidarios, hemos sido humanitarios, hemos sido condescendientes con los haitianos, pero la Ley General de Migración se debe de aplicar como todos los países la aplican. ¿Y por qué nosotros no podemos aplicarla? ¿Qué de nosotros? Entonces yo creo que ese Comité Interamericano de Derechos Humanos, esas ONG, esos organismos internacionales, lo que tienen que hacer es meter la mano, que nosotros hemos metido la mano, el cuerpo y todo por Haití. Durante décadas la República Dominicana ha estado en la mirilla de organismos internacionales cuando se habla sobre los conflictos de Haití. Pero a nivel internacional no todos piensan lo mismo con relación al comportamiento que ha tenido República Dominicana frente a Haití.
Hay quienes ven, lo sienten y así lo han expresado, de que el gobierno dominicano ha hecho lo que le ha tocado y un poco más. La resolución presentada en el Senado norteamericano resalta el liderazgo del presidente Luis Abinader en materia de lucha contra la corrupción y en materia de los derechos humanos. Fue ponderada hoy por distintos congresistas. Yo entiendo que aquí, hace 20 años, yo le pedí a Dios, a la Virgen de la Altagracia, con la fe que tengo, que yo tenía que ver un ministerio público independiente, para que un ministerio público no actuara como político. Y eso es lo que está haciendo este ministerio público, haciendo un trabajo que ya nadie, ni senadores, ni gobierno, ni nadie tienen que meterse. En lo que tiene que ver con la administración actual, la administración en curso, así como la persecución a los actos delictivos del pasado, creo que la mejor muestra de que se está tratando de combatir la corrupción, no solamente la corrupción pasada, sino también de prevenir la que pueda venir, con la transparencia que se está exigiendo, sobre todo con lo que tiene que ver con los actos administrativos, a través de lo que es la Cámara de Cuentas. En tanto, otros parlamentarios consideran que la valoración de las autoridades norteamericanas solo se trata de un plan mediático del gobierno dominicano. Quizá ellos lo están haciendo por quererse congraciar con el presidente Abinader o Abinader por congraciarse con ellos. Lo que hay una cosa que los norteamericanos no han querido entender, y fue que el anterior gobierno de este país hizo un acuerdo con China y eso le dolió mucho a los norteamericanos. Ese plan mediático que está utilizando el gobierno de la República Dominicana le está dando buenos resultados. Recuérdense que los Estados Unidos hablan por lo que ven en los medios de comunicación y a veces las informaciones se distorsionan, se planifica, se hace un plan, una estrategia para que se vea que donde se dice dijo, se diga Diego. Sobre el tema, el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano calificó de histórica la resolución sometida por 2 senadores republicanos y 2 demócratas. Bueno, mi gente, es tiempo de una pausa, pero no se vayan porque ahorita retornamos con nuestro entrevistado en el día de hoy. Señores, nosotros complacidos de que ustedes continúen en sintonía con este espacio. El Congreso llega a ti por el canal 4RD. Llegó nuestro momento estelar, que es nuestra entrevista en el día de hoy, y le damos la bienvenida pues al diputado Francisco Alberto Díaz. Él es, miren, oigan eso, yo sé que eso cuesta mucho, graduarse y aprender eso, médico cirujano. Entonces, para nosotros la satisfacción es doble. ¿Saben por qué? Porque doble será el resultado que le saquemos a esta entrevista en el día de hoy, legislativo y obviamente médico. Así es que gracias por venir. Gracias, Mayra, por la invitación, gracias al elenco de este programa, a cada uno de los televidentes que nos reciben en sus hogares. Lo primero es que soy médico neurocirujano, especialista en cirugía de alto riesgo de cabeza y columna, y por supuesto en mi fase de legislador en este momento y en esta entrevista contigo. Señores, yo no sé cómo se va a hacer Yuberquis Guante, que es la productora, como dijo uno de los muchachos, ejecutiva de este espacio, el Congreso llega a ti, porque yo necesito sacarle provecho a este señor con preguntas médicas. Mire, usted estaba saludando a ese equipo y a mí me gustó ese saludo que usted le dio, porque esos muchachos, miren, no es porque ustedes están ahí, pero muy pocas veces tiene uno la oportunidad de trabajar con un grupo tan excelente y tan colaborador, pero sobre todo, se lo digo de verdad con cariño, con tanto respeto y humildad con la que estos muchachos hacen su trabajo, que hacen que uno venga todos los días, cada vez que le toca grabar, con más ánimo de compartir con ustedes. De verdad, muchachos, un gran abrazo por ese talento y esa humildad que les acompaña. Mire, doctor, vamos a empezar por la neurocirugía. Explíquenos qué hace un neurocirujano. El neurocirujano no es más que el especialista en cirugía del sistema nervioso central, entiéndase, encéfalo, o sea, cerebro y médula espinal, conjunto con la caja mecánica del cráneo y la columna vertebral. Pero eso es mover la maquinaria completa del doctor, de un ser humano.
Bueno, y aparte del sistema nervioso neural periférico también. Ofrécome, que Entonces, cuando uno se pone en manos suyas para una operación de esa naturaleza, primero Dios y después usted. Bueno, operamos generalmente las cirugías vasculares, los tumores cerebrales, Wow. los pacientes traumatizados con fracturas de cráneo, los tumores de la médula espinal, las hernias discales, los traumas de columna, los pacientes que son parapléjicos, etcétera, etcétera, y otras series de patologías que tiene que ver o que tiene que intervenir la neurocirugía. ¿Cuánto tiempo usted dura para hacer una especialidad de neurocirugía? ¿Usted estudió fuera del país? No, Aunque no. se dice que aquí está tan adelantado esto que no hay que ir para allá. Correcto. Para ningún otro país La aprender medicina lo aquí que ha se avanzado aplica. mucho, eso es obvio. Lo primero que soy es médico. Yo soy testigo de Yo eso. soy egresado, yo soy autóctono de Santiago, egresado de la Facultad de Escuela de Medicina de Santiago de los Caballeros. Hago mi especialidad en neurocirugía en el Hospital José María Cabral Ibáez, dura 6 años. Después que estudiamos y obtenemos el título de medicina en general, exacto. Y luego hacemos entrenamientos, eso sí, ya en cirugía de alto riesgo, cirugía de columna, tanto como en Puerto Rico como en Estados Unidos. ¿Usted es entonces que tiene que ver con esas personas cuando tienen accidentes de tránsito y tienen contusiones, golpes en la cabeza? El paciente politraumatizado, Sí. dicho sea de paso, en todos los pocos países donde el paciente politraumatizado y la muerte por accidente de tránsito, ya sea por politraumas, traumas craneales, traumas torácicos, abdominales o mixtos, supera muchas veces la muerte por infarto, la muerte por ACV y otras causas naturales. Recordarle que somos el país que tiene una de las mayores incidencias y alta tasa de muerte a nivel mundial, pero sobre todo en el hemisferio americano, somos el primer país con más causa de muerte por politraumas. Bueno, como usted tiene que tratar con esto de manera directa, con esto de los accidentes, aunque yo sé que quizás usted no lleve una estadística estricta, porque no sé a usted qué le corresponde, pero sí tiene relación con esos casos que ocurren. Entonces, atendiendo a esto, usted decía que esta causa de muerte ha superado en ocasiones. En ocasiones la muerte por infarto agudo miocardio. O la muerte por ACV, o sea, los derrames cerebrales. Y es cierto que muchos de los accidentes que ocurren en la República Dominicana es por imprudencia del conductor. La educación del conductor vale mucho. Muchas veces tenemos una buena ley de tránsito, lo que muchas veces necesitamos, los mecanismos para que se cumpla, pero sobre todo por la conciencia del ciudadano a la hora de desplazarse en un vehículo a alta velocidad en una autopista. Mucho también por ingesta de alcohol. Desafortunadamente en el Uso del país celular. no existen los controles para llevar a cabo el control o el paciente ebrio que esté a bordo de un vehículo, sobre todo aquellos que andan en motores. Aquí es de las pocas veces que se ven que chocan dos motores de frente en una autopista de 4 carriles. Entonces, la imprudencia, sí es cierto, la falta de conciencia, la falta de educación, y eso todo contribuye a que tengamos una alta tasa de muerte a nivel de los accidentes de tránsito, sin descartar también que no importa, no solamente son los motoristas, tenemos también esos vehículos de lujo que tenemos personas por falta de conciencia o educación también, que la vida de que va en un vehículo de menor categoría o un vehículo de 2 ruedas, vemos o hemos visto como muchos ciclistas pierden la vida muchas veces por la imprudencia de una persona que va en un vehículo de 4 ruedas. La falta de conciencia es vital, la educación es vital, pero también la aplicación de la justicia, de la ley de tránsito y de sanción a las régimen de consecuencias del conductor, régimen de consecuencias también es necesario. Doctor, mire, su presencia es más que propicia justamente porque estamos ya en la época de Navidad y usted sabe que junto a la Semana Santa es uno de los periodos donde aumentan los accidentes, el número de accidentes
de accidentes de tránsito justamente por el comportamiento de la gente que se desplaza de manera masiva y sobre todo por la ingesta de alcohol. A mí me gustaría que usted, que ha tenido la experiencia de tener, no una, no, sino varias personas en una cama, haciendo todo lo que humanamente posible puede hacer un médico para salvarle la vida a un ser humano, lo difícil que debe ser eso cuando no se logra. Me gustaría que usted le hiciera una exhortación, un consejo a aquellas personas que van a tomar un volante sin antes tener en su cabeza idea de que llevan en sus manos no solo su vida, sino también la de otras personas que le acompañen. Claro, lo más importante de todo, Mayra, es entender que debemos de cuidar nuestras vidas, que alguien siempre nos espera en nuestros hogares. Tenemos esposas, tenemos hijos, tenemos hermanos, tenemos padres, pero sobre todo también que los que andan junto con nosotros en las avenidas, en las calles, los callejones, también tienen familia que lo esperan. Es difícil resumirte en una entrevista. Ya yo tengo más de 20 años en el ejercicio de la medicina, más de 15 en el ejercicio de la neurocirugía, y es muy difícil ver cómo todos nuestros jóvenes, ya yo tengo hijos 24, 25 años, que por cierto estudian medicina, mis dos hijos mayores. Le siguieron a usted. Y es difícil ver cómo perdemos nuestros jóvenes por causa de los accidentes de tránsito, por causa del exceso de velocidad, por causa de la imprudencia, del desconocimiento, y cómo también nosotros vemos vidas que se pierden ajenas, que no están involucrados o no van o no están contenidos en la trama del accidente de tránsito, sino que son víctimas secundarias que también afectan vidas que no tienen están involucradas en el accidente. Como diría uno, que no tienen culpa de eso. Pero aparte de eso, el muerto, como dicen en el campo donde yo vengo, el muerto con tierra tiene. Sí. Vamos a poner falleció. Grande, aparte de eso. Le cambian el apellido de una vez a uno por difunto. Las deficiencias, las discapacidades que se producen, los pacientes que quedan jóvenes, cuadriplégicos, o sea, que no mueven las extremidades superiores. Una vida productiva que queda cercenada. Se pierde, pacientes que quedan parapléjicos, pacientes que quedan hemipléjicos, pacientes que quedan con trastorno cognitivo importante, o sea, con trastorno de conducta, no se vuelven agresivos o tienen discapacidad para recordar. Quedan una serie de traumas permanentes y discapacidades permanentes que el individuo no permiten que el individuo se inserte a la sociedad y que dan al traste con la vida como ente productivo de esa persona, pero que también destruyen la familia a que pertenecen, porque ya tenemos una madre cadena, doctor, que se tiene que dedicar al cuidado de su hijo, al cuidado de su esposo, al cuidado de su hermano, donde tenemos ya una familia que en vez de producir poco para mantenerse y comer, ya tiene que producir para comprar medicamentos que, dicho sea de paso, son costosos. Entonces, se destruye una vida de una familia, primero de un ser humano, después de una familia o varias familias, y tienen que pagar muchas veces las consecuencias de por vida. Existe lo que también se llama el estado vegetativo o el paciente que queda en coma, el paciente que le llamamos queda como un vegetal, según el término. Sí es duro, el término popular, un paciente que queda discapacitado, que no depende de su propia condición, sino que depende. Hay que valerlo, como se dice. Y estos pacientes generalmente mueren al primer, segundo, tercer año, ya sea asociados a infecciones de los pulmones, el encamamiento se lo come, lo mete en un estado de desnutrición, lo mete en un estado de neumonía, y la familia ve cómo ese paciente se va consumiendo en una cama, ya sea por desnutrición porque no puede, o porque la familia no puede sostener ese paciente en esa cama, y al final se le termina llevándose la vida de él y muchas veces familia, hasta del que lo atiende. Sí, porque se consume también una familia, porque imagínese usted, casos como ese que usted acaba de narrar, que ocurren en una familia pobre que apenas tiene para comprar los alimentos básicos y tener que destinar una cantidad de dinero para la compra de medicamentos, para atender a una persona, porque quien lo atiende también tiene que dejar de trabajar. O sea, la situación se agrava
a unos niveles que la gente no tiene idea porque es una cadena. Muchas veces la gente cree que esos son pocos pacientes. Ahora mismo... ¿Cómo cuántas personas hay? No, ahora mismo te puedo decir que nosotros tenemos un hospital regional, el hospital más grande del país, que es el Hospital José María Cabral Ibáez. Sí. Y ahora mismo, cada vez que se entrega una nota de guardia, tenemos más de 30 jóvenes, pacientes, Oigan la mayoría eso, jóvenes, que están en un estado de gravedad, una unidad de cuidado intensivo llena, donde la mayoría de los pacientes están asociados al politrauma, donde tenemos ahora mismo vidas jóvenes que se debaten entre la vida y la muerte, sencillamente o porque no pudieron decirle que no al alcohol, o porque no pudieron decirle que no a la imprudencia, o porque iban rápido, o porque realmente un estado de conocimiento, muchos desafían inclusive. Y muchos de esos por accidentes, rebeldía la autoridad. un gran porcentaje es en las denominadas motocicletas. La mayoría. Desafortunadamente, la ley debe aplicarse sobre todo a los vehículos tipo motocicleta, porque lamentablemente aquí es que se registran las mayorías de pérdidas de vida y de pacientes discapacitados por causa de los accidentes de tránsito. Pero sobre todo tenemos una población muy vulnerable, más del 80% de estos pacientes son jóvenes entre los 15 y los 35 años. Santísimo. O sea, las calles nos está arrebatando la juventud, nos está arrebatando el futuro del país, donde vamos a ver o vemos muchos jóvenes con muletas, sin una pierna por una amputación traumática, con trastorno importante de conocimiento o más comúnmente parapléjicos porque tienen un trauma vértebromedular, o sea, su fractura se le quiebra, se les rompe con un déficit importante de la médula espinal. Y por lo tanto, como yo le digo a los pacientes, el trauma de médula todavía no tiene cura. La ciencia, con todo el poder y todos los miles de millones de dólares que se invierten anualmente, no ha podido regenerar la primera neurona para que una persona vuelva a caminar después de una sección completa medular. Oigan eso para que ustedes sepan. Doctor, mire, ¿y qué lo anima a ser neurocirujano? En realidad la vocación mía como médico viene desde muy pequeño, pero también hay una historia familiar. Mi madre muere cuando yo tengo 14 años de un tumor cerebral. Oh, wow. Y cabeza y cuello, y ahí vamos Como buscando que la se animó, inclinación, ¿verdad? vamos buscando inclinación por la medicina. Entramos a la carrera de medicina, posteriormente trabajamos en el Hospital José María Cabral Ibáez, después ganamos los concursos a cirugía general, después ganamos el concurso a neurocirugía, y lo demás es historia. ¿Qué es el tiempo más largo que puede durar una cirugía, doctor? Depende de varios factores. No, depende. Primero depende de la destreza del cirujano, depende del tipo de patología y depende de las condiciones que tenga el cirujano o el neurocirujano para abordar ese paciente. Bueno, miren, señores, el doctor Francisco Alberto Díaz es además diputado y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja. Por tanto, tiene mucho que hablar con nosotros. Nos gustaría saber, doctor, que usted nos hable sobre esto que tiene a la gente hace 2 semanas muy inquieta, y es lo del Omicron. Así que se pronuncia, doctor, porque tiene un acento en la... ¿Cómo se pronuncia eso? Generalmente lo... Explíqueme, para yo en buen español, pronunciarlo Omicron, en buen norteamericano quizás, aunque no manejamos muy Omicron. Omicron, yo me quedo con Omicron porque es el de nosotros. Omicron, exactamente. No es más que una variante de las diferentes cepas, de las diferentes variantes del COVID-19. Van a aparecer más. Esto es algo, esto es una pandemia que nosotros hablamos mucho cuando, tanto como médicos, porque nos vimos expuestos como médicos. Sí. Los médicos, nosotros trabajamos el ejercicio de la medicina. Operamos pacientes con COVID, llegamos a una emergencia donde recibimos pacientes con COVID en los 3 centros donde yo laboro, pero también nos expusimos como políticos en una campaña muy intensa con una situación y un ambiente poco usual en la historia de la humanidad, y también contrajimos COVID, padecimos el COVID, sus secuelas, y gracias a Dios lo superamos.
Es una variante más y la mejor manera de enfrentarlo es asumiendo la postura que tiene la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y la que recomienda el Ministerio de Salud Pública, y es como lo ha enfrentado el gobierno, como cuidado, mascarilla, lavado de manos, pero sobre todo la vacuna. Bueno, doctor, vamos a seguir hablando de ese y otros temas luego de la pausa, así es que a ustedes no se muevan porque continuamos la conversación con el doctor neurocirujano y diputado Francisco Alberto Díaz. Ya volvemos. Continuamos con el Congreso Llega a Ti, conversando aquí con el diputado Francisco Alberto Díaz, quien es médico neurocirujano y además presidente de la Cámara, de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. En la primera parte, nosotros hablamos de ese tema tan interesante, de lo que él como médico tiene que hacer como neurocirujano. Pero vamos a seguir, mire, doctor. Con el Omicron, yo quisiera saber si es válida la preocupación que hay en la población con esta variante. Sí, si te has dado cuenta, en ningún país del mundo las medidas de protección han variado. Hay algunos que hablan que es más agresiva, hay otros que dicen que es más leve, pero las medidas no varían. Siguen siendo las mismas. Mire, y aquí, ¿usted cree que aquí está ese asunto, ese pajarito? Le voy a decir algo. Si nos vamos al 2019, diciembre de 2019, cuando comenzó el COVID-19, nosotros lo vimos en Wuhan, China, y decíamos, eso está del otro lado del mundo. No le hacíamos caso. Eso no llega para acá. No. Pero ya se nos olvida muchas veces que el mundo está conectado. Estamos conectados. Lo que afecta y lo que impacta a China o impacta al otro lado del globo, de una manera u otra llega a esta pequeña isla u a otra isla u a otro país. Eso es así. Definitivamente las prevenciones nunca están de más. Vivimos en un mundo que vivió la última pandemia de esta crisis que nos llevó más de 60 millones de vidas, que fue la fiebre española, la gripe española. Pero la gripe española tenía una peculiaridad. No existían los aviones, no existían las comunicaciones comerciales. No había modo de transportarse tan rápido. No había modo de transporte tan rápido. Aún así, se llevó más de 60 millones de habitantes en el mundo. Pero tampoco tenían la vacuna. Tampoco tenían la vacuna porque no existía la vacuna. Qué bueno que usted mencionó esa palabra vacuna. Vacuna porque vamos a hablar específicamente de la Ley General de Salud, de un articulito en específico. Y sobre todo de la vacuna porque he visto, doctor, que muchas personas sin tener el conocimiento científico ni ninguna base que le diga, mira, las cosas son así, pues dicen que no se quieren colocar la vacuna por tal o cual cosa. Y como he reiterado en este programa, a nosotros nos están vacunando desde que nacemos y nos ponen 11 vacunas exigidas, incluso con un, ¿cómo que se llama? La tarjeta. La tarjetita, que usted tenía que llevarla y estaban los puestos de vacunación de salud pública en todas partes para que las madres no tuvieran excusa de que no tenían dónde llevar a sus hijos a vacunarse. Correcto. Y nadie dijo nada. Incluso lo hacían como tenían que hacerlo. Mire, esa gente que está sin vacunarse al día de hoy frente a lo que sigue ocurriendo con el COVID-19, ¿qué usted le aconseja? Lo primero es recordarle, como hablamos de vacunas, lo primero es que existe un derecho fundamental en nuestra Constitución. Existen los derechos fundamentales, los derechos humanos, y el derecho a la salud es un derecho humano fundamental. Punto 1. Punto 2. Las vacunas, todos los esquemas o programas de inmunizaciones, por ley, a nivel nacional, en nuestra Constitución, en la Ley General de Salud, pero sobre todo en todos los contratos internacionales y las organizaciones mundiales, como la Organización Mundial de la Salud, todas son obligadas. ¿Qué le quiero decir? Desafortunadamente, el pecado capital de esta ley que nos pone a la vanguardia y a la medicina, nos pone adelante con la medicina preventiva,
de lo que es la vacunación y evitar, para que me puedan entender, lo que es evitar la enfermedad antes de que suceda, o sea, evitar una medicina o disminuir lo que es una medicina curativa, sucede lo siguiente: el único pecado capital de esta ley fue caer en una pandemia. ¿Por qué? Le voy a poner lo siguiente: sin la vacuna del polio, el polio entonces de hecho aquí tuvimos cerca de 2000 un brote de polio. Sí. ¿Qué se hizo? Vacunar para erradicar ese brote de polio. Si aquí no tuviéramos la vacuna del sarampión, ¿qué pasaría? De la rubeola, sarampión. Y así seguimos una tras otra, y todos los programas. El H1, ¿se acuerda que el H1N1? Que todo claro, el mundo... y se vacunó, y una famosa píldora que se vio en ese momento. ¿Por qué? Sí. Porque los programas de inmunizaciones son obligatorios, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. ¿Por qué? Porque salvan la vida y protegen el derecho fundamental de la salud del ser humano. Entonces, ¿qué pasa con eso? Si nosotros retiramos, y esas vacunas no son obligadas, usted como adulto, después de los 18 años, puede asumir, si no está vacunado, decir, no, yo no me voy a poner esa vacuna. Pero ¿cómo usted sanciona un padre que se aparezca con 5 muchachitos sin vacuna de sarampión, sin Dios vacuna mío. del polio, sin vacuna de la rubeola, Padre. sin la vacuna, todo, y que se le aparezca al médico con esos 5 muchachitos, sin sus programas de vacuna actualizados? ¿Qué usted dice? Bueno, yo ni sé, doctor. En Estados Unidos cae preso y en Europa. Sí. Y muy mal preso. ¿Por qué? Porque el derecho a la salud y a la protección de la niñez es un derecho fundamental. Y está en manos de los padres. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde cae esta ley? Esa ley viene a proteger ese derecho y sobre todo a organizar la sociedad para nosotros ser un país más civilizado y avanzar dentro de lo que es el organigrama de la salud, una salud preventiva, prevenir la enfermedad antes de que suceda. Mire, doctor, ¿y usted no cree que no se está arriesgando mucho el gobierno cuando dice que no cerrará el país? Es porque no es necesario, ¿no crea que? Es que el país tiene que seguir, no este país, todos los países. Es que la humanidad no es la primera vez que ocurre este tipo de eventos, hace 100 años, pero también tuvimos la epidemia de la peste negra, la epidemia de la fiebre amarilla. Es que esto es cíclico, y la humanidad sigue. ¿Qué pasa con esto? No aguantaríamos 5 o 10 años de encierro más. ¿Por qué? Porque hay que entender algo. Si bien es cierto que vamos avanzando, y recordar, por cierto, que estamos con uno de los países que mejor ha abordado la crisis del COVID-19 a nivel mundial y a nivel de América Latina y América per se. Entonces, ¿qué pasa? Donde tenemos menos incidencias de muerte, un mejor control de las enfermedades, donde antes, cuando estaba el boom, la crisis, se nos agotaron las camas de cuidado intensivo, se nos agotaron los ventiladores. Hoy tenemos camas de intensivo disponibles, un personal entrenado que ya no le tiene tanto miedo a este tipo de pacientes, porque nosotros que vivimos como médicos, el temor al COVID dentro de la institución, yo mismo tuve que operar pacientes con COVID y entrábamos forrados totalmente, sí, donde un anestesiólogo estaba forrado para poder intubarlo. Ay, padre. Por el desconocimiento de la enfermedad de ese momento. La situación ha cambiado, la enfermedad se conoce, la humanidad la ciencia genera una vacuna en menos de un año, se aplica. No es quizás lo perfecto, pero es lo más cercano a preservar la vida y a disminuir la incidencia de muerte a nivel mundial. La vacuna es el gold estándar para frenar la crisis del COVID a nivel mundial. Mire, usted sabe una cosa, yo creo que esas personas por ahí, muchas de esas personas, quizás no todas, que están prácticamente negadas a vacunarse, yo creo que lo van a hacer de manera voluntaria solito. No, y ver los pacientes morirse. Usted no sabe por qué yo creo que. Porque mire, en septiembre, este septiembre de ahora que pasó, cuando uno iba a salir a los Estados Unidos, solamente te pedían una prueba de COVID 72 horas previo al viaje.
Pero resulta que ahora te están pidiendo, la prueba va a ser, es 24 horas, no, siguieron pidiendo la prueba igual, pero también la tarjeta de vacuna. Mira, entonces yo dije, pero ven acá, entonces esos que no se quieren vacunar, cuando ellos vayan vayan al aeropuerto y le pregunten por esa tarjeta, le digan, sorry, porque si te estaban preguntando, te la buscaban, te la chequeaban todo, te le ponían a veces si el todo sello era eso es original, cierto. eso es porque la estaban pidiendo por algo, no fue por amor al arte. Entonces se supone que quien no la tiene es porque no lo van a dejar abordar un avión. Entonces ellos van a ir solitos a ponerse No, lo la que vacuna. pasa es que Sí. si bien es cierto que nuestro país, el Ministerio de Salud Pública, nuestro presidente, no ha querido instaurar un sistema represivo Pero es los Estados Unidos que están pidiendo para entrar a su territorio. la vacuna, también es cierto que el sistema te lleva a hacerlo. Sí. Por ejemplo, no todo el mundo viaja. No todo el mundo viaja. Sí. Lo que tenemos una visa, lo que tenemos, no la van a exigir. Sí. Pero eso se va a aplicar al supermercado, se va a aplicar En todas partes. a todas partes. Y entonces, ¿qué pasa? Cada vez a los niños, cuando lleguen a las escuelas, no te aceptan, muchas veces eso va a entrar en una disyuntiva, que derechos se violan derechos o no, gente que va a ver pro, otro en contra, pero al final el sistema debe prevalecer y el orden debe prevalecer. Cierto. Y la salud de la mayoría debe conservarse. Debe estar por encima de todo. Doctor, ¿y cuál es la diferencia? No sé si es mucho preguntarle, porque aunque usted es médico, pero no está estudiando así de cerca tanto el virus como lo harían ya los expertos, pero como tenemos aquí la variante Delta, incluso hay 27 provincias con personas que tienen... ¿Cuál es la diferencia entonces? Y el temor con el Omicron, la variante Delta se vio y se ha demostrado que es la más virulenta, la más agresiva, en efecto. O sea, que es menos... No, la más agresiva. ¿El Omicron es menos agresivo que Hasta el momento la variante Delta es la más agresiva. Y lo que le quiero decir es esto. Al principio, cuando empezó el COVID-19, se veían los ancianos, los que tenían enfermedades asociadas, diabéticos, cardiovasculares, en fin, todo aquello, los pacientes renales, los pacientes con un trastorno hemodinámico importante, pero sobre todo los ancianos. Yo vi muchos compañeros y colegas médicos fallecer, personas con un historial amplio dentro de la salud, como el doctor Luis José Castillo, de Santiago, una muerte muy sonada, el doctor Benjamín Hernández, un importantísimo neurólogo, neumólogo. Fue muy duro todo eso. Y perdimos muchos médicos, producto de la lucha contra la pandemia. Claro está, fuimos los que nos expusimos y teníamos que hacer porque era nuestro deber. Después, como médico y como político, me toca ver la agresividad después y la virulencia que entra la variante Delta. Y ya no son ese tipo de pacientes. A cada rato me llamaba un compañero, doctor, tengo a fulano aquí en mi demarcación, Jánico, como un caso que le voy a citar. Que dígame, no, que está grave, no me puede respirar, lo tengo aquí en el hospital. Un muchacho de 37 años que me lo llevan al hospital y en 48 horas el muchacho se me muere. Las muertes afectan a una población más joven, pero sobre todo la población que no está vacunada, la población que no está protegida. Por eso es que se llama a la vacunación. Entonces, y esos sectores que están opuestos a la vacunación son lamentablemente la minoría. Aquí no estamos hablando de que existe, como digo, la vacuna perfecta o que existen las medidas perfectas. Estamos hablando que existen las medidas para evitar el deceso lo mayor posible, evitar el mayor número de muertes. Y eso se consigue con la vacuna y luego con las medidas, siguiendo, inclusive, ve que no vacunamos, pero seguimos con el uso de mascarillas, seguimos con el lavado de manos, seguimos evitando y el cuidado entre la muchedumbre, entre las multitudes. Solamente así salimos de la crisis y volvemos a la normalidad. Doctor, sabemos que esos pacientes que usted mencionó que por su estado de salud son más vulnerables frente al COVID-19, pero también sabemos, doctor, que por el manejo ya que ustedes
han tenido y están teniendo sobre el COVID un manejo ya, un conocimiento mucho más avanzado y cómo tratarlo. No necesariamente un paciente con estas cualidades que se infecte de COVID, no por eso necesariamente tiene que morir, porque ya usted de verdad, el conocimiento le permite a ustedes tener un manejo. Claro, ya la morbimortalidad ha disminuido mucho, pero voy a citar a un colega médico, neurocirujano, a la vez estudioso, doctor José Joaquín Puello, del cual me place pertenecer y ser colega en el ámbito profesional de una excelente e ilustre persona y maestro de la medicina, y decirle, es que no han visto ver cómo perdemos la vida del paciente entubado en cuidados intensivos, el paciente despierto diciendo que le ayude con un tubo en la boca, no sé si lo llegaron a ver, y decir y ver cómo se nos apagan esas vidas. Solamente el que no ha visto ese escenario puede estar en contra de la vacuna. Ay, padre. Eso debe ser muy Yo he duro, perdido ¿verdad? pacientes, yo he perdido colegas, yo he perdido amigos, he perdido compañeros. Duro, no ¿verdad, puedo doctor? estar en contra de la vacuna. No. Yo mismo me vacuné, yo mismo padecí la enfermedad. ¿Se afectó mucho? Claro. No te voy a decir que me vi Grave, entubado, pero sí me vi con un trastorno importante y fue justamente un proceso donde las elecciones se estaban llevando a cabo 4 o 5 días antes y pasé un proceso de 21 días donde uno por ser médico y por tener muchos amigos pasé mi enfermedad en la casa, pero ya con una tendencia hacia ir a las clínicas, con un trastorno ventilatorio, porque existe la enfermedad que afecta gravemente al pulmón y existe la variante que ni siquiera con síntomas leves, que gracias a Dios son la mayoría. Mire, doctor, esta conversación estuvo muy interesante. Yo estuve como emocionada y el tiempo a mí me resultó poco. A pesar de que yo sé que Yuvel nos cedió unos minutos más. Mire, yo antes de concluir este espacio, yo quiero que usted me diga qué usted va a hacer en la Navidad, cómo usted se piensa pasar las Navidades. Familia. ¿Y qué usted le aconseja a ese pueblo? Que pase sus Navidades en familia. Lo más que le puedo recomendar es llegar a su hogar, estar con sus hijos, su esposa, esposo, familia, padre, madre, cuidarnos, mantener las medidas de seguridad, pero sobre todo lo mejor de la vida es pasarse la Navidad en familia, donde usted quiera, donde usted desee, pero cuidándonos y cuidando a los demás. Bueno, con ese mensaje tan lindo, con esa exhortación tan bonita, nosotros queremos despedir al doctor Francisco Alberto Díaz, al diputado, presidente de la Cámara de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, además médico neurocirujano de la ciudad de Santiago, yo diría que del país, porque donde lo quieran y lo requieran y él pueda, ahí va a estar brindando sus servicios. Así es que gracias, doctor, por gracias, Mayra, a usted por la invitación. Espero otra invitación que hablemos más de política. Porque hablamos más de medicina, claro está. Pero volvemos con la política. No es la excepción. La mayoría de programas donde me invitan siempre abordamos más el tema de la medicina y más en tiempo de pandemia. Además, gracias cuando se habla de... a ese elenco que se portó muy bien, que yo creo que lo que usted le dijo se quedó pequeño para lo que ellos se merecen. Gracias por atendernos muy bien. Bueno, amigos televidentes, gracias a ustedes también por continuar ahí. Y llévense del consejo del doctor, a pasar la Navidad tranquilito, en familia y como siempre con mucha prudencia. Nos vemos el próximo domingo. Bye bye.